No se olviden que el sentido de este canal es tomarte mientras se prende o simplemente hablo de cualquier tontera. Ahora me voy a ir a grabar el video a otro lado de la casa. Yo estuve mirando mi computador hace unos días y me pillé unos trabajos interesantes. Que yo en el momento yo los hice como... Ya bueno, nos dieron tema libre, fin de semestre, ya. Hay que escoger rápido y todo lo hacía de un día para otro, aunque nos dieran, no sé, 2, 3 días antes, no podía porque la inspiración a mí me vino a última hora. Cuando estaba en la enseñanza media, había leído Narración Extraordinaria, pero no recuerdo si Corazón delator concretamente no hicieron leer ese cuento, pero sí El gato negro. Y me gustó mucho, bueno, en realidad todo lo que se trate de un gato a mí me gusta, porque I am a cat lover. Y por eso cuando yo estaba en mi taller de teatro, cuando todavía estaba la obra, ya no existe, por algo en Instagram le hice ver una obra de Corazón delator que hicimos, que puta, nos costó un montón entender el personaje, o sea, porque todos éramos el mismo personaje y todos teníamos que decir partes del cuento, todo el elenco, o sea, todos teníamos que decir ya una parte. Uno empezaba diciendo, es cierto, y el otro, oh, yo lo maté, confieso que estoy loco, ¿me entienden? Cosas así. Con linterna y todo el asunto. O sea, supongo que vieron la obra en Instagram. Igual la voy a subir después, la obra, para que la vean si no la han visto acá a YouTube. Entonces, cuando yo tuve que, a fin de semestre del año pasado, del primer semestre, tuve que elegir sobre qué escribir como último reading response, se me iluminó la mente. Confieso que no pensé al tiro en hacer eso, sino fue porque una compañera dijo, ay, yo voy a hacer una del gato negro. Y otro dijo, ay, voy a hacer algo del corazón delator. Y yo dije, voy a fusionar los dos cuentos, porque concretamente en mi mente ya había hecho ese reading response, que en el fondo es como un análisis literario pequeño o reseña crítica, o de hecho se parece más a una film review, donde uno habla del autor, uno habla del contexto en que el autor lo escribió y uno habla más o menos del plot, de la historia, y después da su opinión. Y dice así: The first time I read about The Telltale Heart by Edgar Allan Poe was when I had to read it for a play in college theater club and try to understand the main character for a start to practice it. While I was reading the plot, I cannot avoid make a comparison between it and The Black Cat, also by Edgar Allan Poe. Básicamente dije lo mismo, que no, mientras yo estaba leyendo para practicar la obra de teatro en mi taller de teatro de la universidad, no pude evitar hacer una comparación entre El gato negro y Corazón delator, cuando también de Edgar Allan Poe, cuando lo estaba leyendo. Continué escribiendo that I had read before on high school, along with other stories that appeared into Extraordinary Tales book. But I skipped The Telltale Heart because my teacher didn't include it into the list for read. That's why I never read or knew about this before. Básicamente puse eso. Como conté hace años atrás, probablemente leí o no lo leí, pero no me acordaba. O al menos recuerdo haberlo no leído. O sea, básicamente eso. Si lo leí o no lo leí, yo qué sé. Y entonces, pero eso puse acá, para ponerle chamullo y cuerpo a todo eso. Entonces continué escribiendo. In order to that, the idea is analyzing the writing style of Edgar Allan Poe is instead of making a comparison between the text itself. O sea, básicamente esa es la intención también de este video. No solamente hacer la comparación que yo inevitablemente hice cuando los leía, pero sino que más bien descifrar, analizar, desvestir, etcétera, todos los sinónimos que pueden existir, de construir también la forma de escribir de Edgar Allan Poe y más concretamente los elementos que usó en ambos cuentos. Continué argumentando.
because while I was comparing those stories, I discovered his style of writing. Yeah. First, it's known that the main genre of creo que así se pronuncia, of writing of Poe is horror, and most of the stories are about crimes. So, both are about crimes. Puse que es conocido que su estilo de escritura es acerca de horror y que muchas de sus historias son acerca de crímenes y por eso ambos son acerca de crímenes, ¿ya? Pero también puse que habían más elementos, o sea, igual yo encontré que había más elementos ahí, no solamente que se quedan que los dos son acerca de crimen y ya. No, puse aquí. There are similar elements such as both are about people that commit a murder and the person who they murdered was someone that they had affection. Ya, esto es importante. También otro elemento a tener en cuenta es que en ambos cuentos, en ambas historias, la persona comienza diciendo que cometieron el asesinato, o sea, confesando el crimen. Y también aquí escribí que aparte de ello querer al personaje que asesinaron, ya, ellos tenían algún elemento en su persona o en el hábito de su vida que molestaban, que dejaban perturbada a la persona, ¿ya? Y realmente todos esos elementos los conocían a que cometan el asesinato. Por ejemplo, aquí en el caso puse The Cat and the Wife, en el caso del gato negro, y The Old Man, o sea, el viejo, ¿ya? ¿Y qué era lo que precisamente perturbaba del viejo y del gato negro? Era que, o sea, el viejo en Corazón delator, ya, el viejo tenía un ojo que era el similar al de un buitre, ya, entonces eso lo perturbaba. Y en el caso del gato negro, la esposa no era lo que lo perturbaba a él, sino que ni tampoco el gato de un principio. Él amaba tanto al gato, de hecho en el inicio del cuento comienza diciendo que él quería a los animales, que de chico le gustaban, que el gato negro llega a ser su animal favorito de todos cuando lo llega a tener, pero que eso mismo lo lleva a conducir a algo que él no pensaba hacer. Y finalmente y a la mujer, ¿por qué la termina asesinando? La termina asesinando porque en un ataque de locura, porque también es ese otro elemento en común, que ambos se vuelven locos. En defensa del gato y tratando de calmarlo, y también deteniendo lo que cometa una locura, él también se va en ira hacia la mujer y la mata, ¿ya? Entonces, eso es. Y cuando me refiero a que ambos enterraron en el mismo lugar, es que él entierra en el mismo lugar que en el Corazón del Lator. O sea, en el Gato Negro, que fue el primer cuento que leí, dice ahí que él, después de matarla, a ella y el gato, a ella la entierra bajo las tablas de los tablones de su pieza, ¿ya? Y en el caso de El Corazón del Lator, también hace eso. Él entierra al viejo bajo los tablones de su casa. Lo mismo. En El Corazón del Lator, él mata al viejo porque su ojo de buitre lo perturbaba y no le tenía cariño, pero cada vez lo molestaba más. Y se vuelve obsesivo con él porque cada noche va a observarlo. Y él mismo se pone a ver en el ojo. O sea, y él mismo se interesa en ver en el ojo del buitre. O sea, dice que lo perturba, pero siempre le miraba el ojo. Entonces, luego de un tiempo, él decide matarlo. Y luego de matarlo, lo deja debajo de los tablones de su casa y lo esconde. Luego de eso, cuando llega la policía, ambos fingen que no ha pasado nada. Y lo fingen muy bien. Pero luego de eso, ambos protagonistas
de ambas historias terminan confesando el crimen. No se les nota, pero dentro de su locura y todo nerviosismo, llegan a confesar el crimen. Y eso fue básicamente lo que puse aquí. Puse second, there was an element that disturbed the main character to drive to commit murder. Ya lo había leído, pero eso fue el segundo conector que puse. The Black Cat, The Eye of a Vulture, el ojo de buitre. Third, the madness, la locura, como lo mencioné. In both stories, the main character become unbalanced because there was an element that disturbed their minds, and they had psychotic episodes before and after the crime as kind of mental illnesses such as schizophrenia or paranoia. Y ahí puse que ellos tuvieron episodios de esquizofrenia o paranoia. O sea, no es que concretamente tengan eso, pero tenían episodios psicóticos. Y la gente que sufre de esas enfermedades mentales tienen esos episodios psicóticos. Ya, y también lo puse para meterle más argumento y más chamullo y que la profesora se interese cuando me la revise también en lo que está leyendo, porque no va a decir, vaya trabajo de miércoles que estoy leyendo, no sé lo que pensaron. Yo he escuchado a profes que dicen, me reí revisando sus trabajos, cada cosa que se le ocurrió, o me aburrí tanto revisar trabajo, así que por eso me demoré tanto en mostrarle las notas o ponerle nota o yo qué sé. Y también puse last, the first person narrator style in both text start and ended with the main character telling the murdered and talking about their madness. O sea, lo que dice aquí, que ambos comienzan y finalizan con el personaje principal contando acerca del asesinato y hablando de su locura. Y de hecho les voy a leer lo que dice en español, obviamente. En El gato negro empieza así. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. Y en El corazón del ator comienza así. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso, siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? ¡Atención! Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. De hecho, el protagonista de Corazón del Ator, a lo largo de toda la historia, relata que no está loco, que el resto lo cree loco, pero él sabe que no está loco. De hecho, más adelante dice, ¿no os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? Lo que sí que me acabo de dar cuenta es que el protagonista de Corazón del Ator como que hace ego de su audacia y de lo inteligente que fue en ocultar todo el crimen y todo eso, y de que su locura era más inteligencia que locura. Entonces, en cambio, no. Él dice básicamente que siempre fue alguien muy dócil y que en realidad lo que hizo cuando lo recuerda no le provoca otra cosa más que horror. De hecho, él dice, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado. Sigue diciendo más adelante, no intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto
a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. O sea, lo que se refiere a que él no quiere caer en la debilidad, pero como que se da cuenta que él no puede omitir ese eslabón. Más adelante dice: durante algunos meses no pude liberarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, el remordimiento. El gato se llamaba Plutón. Qué lindo nombre. No lo leí, como que hablé del gato, pero el gato se llamaba Plutón por si acaso. Así que eso. Uno de los elementos que yo había dicho que tenían en común ambos cuentos era que ellos confesaban el crimen, y a la hora de que llegara la policía, ambos lo disimulaban muy bien. Y, por ejemplo, llegan los policías, en el caso del gato negro, y en una parte dice así: puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Sepan ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. O sea que ya le habían creído que no habían hecho nada. Y seguramente ellos estaban pensando en otra persona en quien entrevistar e investigar si posiblemente hizo el asesinato. Pero su mismo actuar los comenzó a llevar a confesar el crimen, o a llevar a sospechar. Porque dice así: entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah! Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio. ¿Saben que ya estaba loco? Apenas húbose hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja velada y encontrada como el sollozo de un niño. Enseguida se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno. Horrible armonía, que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse en los escalones los gentes. Los gentes son el policía, los policías que fueron a investigar. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circundantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas... O sea que él mismo llega a confesar indirectamente su crimen. Igual que al inicio del cuento, él confiesa ya de una que había cometido el crimen, que no estaba loco, pero una serie de cosas lo habían llevado a cometer el asesinato. Y luego disimula cuando van a investigarlo, y luego él mismo se termina delatando solo, cuando ya había logrado engañar a la gente. Lo mismo sucede en Corazón aleatorio. Después de ir a la habitación del viejo y observarlo con la linterna, alumbrar el ojo y decidirse y matarlo, él dice: al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había ya dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Porque ese era lo que lo atormentaba. A pesar de que él le tenía cariño al viejo, que era su vecino, lo atormentaba su ojo. Luego continúa diciendo: si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando siga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. O sea, él hace gala
de su astucia en cómo planificó el crimen y cómo ocultó el crimen. Entonces después dice, enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, o sea, refiriéndose al lector, ¿ya? Ni siquiera el ojo suyo hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lambar mancha alguna. Gracias a la prudencia con que procedía, un barreno la había absorbido toda. ¿Ya? O sea, en algunas versiones que yo he leído del Corazón del Autor sale que es una empleada, o al menos así, cuando en la obra leí el texto, cuando me lo entregaron, aparecía eso, o bien ella lo adaptó así, la profe de teatro. Pero el asunto es que alguien que le ayudaba a hacer las cosas se tragó todo eso y no sospechó nada. Después dice, terminada la operación a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche, cuando el reloj señaló la hora. Llamaron a la puerta de la calle, o sea, la puerta que daba a la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer yo? O sea, él hace ego de que él estaba seguro que nada de lo que hizo lo perturbaba y que no estaba loco, entonces, ¿qué iba a temer? 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito, o sea, el grito del viejo, durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. ¿Ya? Después dice, yo sonreí porque nada debía de temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros le dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. ¿Ya? O sea, lo tenía todo planeado por si las moscas. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación, o sea, la habitación donde había matado al viejo, y mostré sus tesoros completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. O sea que él estaba sentado encima del tablón donde estaba enterrado el viejo. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales. Yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. O sea, él ya de pronto se comenzó a poner nervioso y realmente a anhelar que se vayan, porque onda, bueno, tal vez onda, tipo, no puedo seguir fingiendo tanto tiempo, o sea, voy a terminar diciéndolo yo todo, así que mejor que se vayan antes de que cometa una tontera después de todo lo que planeé, algo así, ¿ya? Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar, o sea, los oficiales estaban entretenidos, o sea, y olvidaron a los que iban, o sea, estaban como bla, 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 bla. De hecho, en la obra hicimos así como bla, 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 ah, ja, 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 bla, 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 ah, ja, ja. Sí, la ven, obviamente, que la voy a subir después de este video. Y continúa diciendo, sin duda paledicé entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza. O sea, no se daba por vencido en su cometido, en su plan. No abortaba misión aún. Alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. O sea, el sonido del latido del corazón del viejo que lo perturbara. O sea, él creía que todo el mundo lo escuchaba, pero él... O sea, ¿me entienden? ¿Me siguen? Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. O sea, él seguía escuchando el sonido, aunque el resto no lo escuchaba, pero él ya cada vez se estaba poniendo más psicótico. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo.
ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades, sobre varias cosas sin sentido o cosas poco importantes, en un diapasón muy alto y gesticulando vivazmente. Más el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, más el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? O sea, él se pregunta, ¿será posible que no oyesen lo que yo estoy oyendo? Dios Todopoderoso comenzó ya a invocar a todas las fuerzas de la tierra y del universo y del cielo. No, oían, sospechaban, lo sabían, todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto. Siempre más alto. O sea que en el fondo, en su locura ya comenzó, o ansiedad ya comenzó a creer que ya ellos sabían. Cualquier cosa era mejor que aquel sonido. Cualquier cosa era mejor que aquel escarnio. Cualquier cosa era semejante a tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir, y entonces, cuando ya me escuchen, ¡más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Basta ya de fingir, malvado! Bueno, y al final, después de todo, yo hice una conclusión aquí, me la curré y puse, o sea, currar es como, en todo caso, es un término español, es como me la ingenié y todo eso, pero miro tanto youtuber español que se me terminan pegando las palabras y todo eso. Y se me ocurrió colocar lo siguiente, y todavía afirmo esta hipótesis. Dice, on another hand, we can infer that maybe they never murdered and was a product of their hallucinations. As a conclusion, on my opinion, the plot itself is about how people suffer with their mental illnesses and how psychotic episodes can make them believe that they are criminals. Bueno, en realidad, en otras palabras, lo que quise decir fue que ellos quizá lo que cometieron no fue producto de su maldad o alguna otra cosa, sino que fue producto de su locura, más concretamente de sus alucinaciones. Así que yo puse que ellos tenían algún tipo de enfermedad mental y que como a partir de eso los episodios psicóticos pueden hacerlos creer que ellos cometen ese tipo de cosas que son criminales o cosas así. Y de hecho hay varias películas en donde se muestra gente donde dice yo cometí tal asesinato, maté a tanta gente, y al final no era eso, sino que eran sus alucinaciones. Además de una película así. Bueno, eso. Solamente decir que cuando estaba aburrida dentro de la semana hice muchas canciones, pistas de canciones en la aplicación de sintetizador virtual llamada GroupPad, y me gustó mucho cómo quedaron, así que las quiero compartir como lista de reproducción en YouTube. De ahí mismo saqué la canción para mis endings, que la voy a estrenar a continuación. Eso es todo, cuídense y tomen mucho té.
Hidrátense, que es muy importante. Y adiós.